Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, cuando estén viendo o escuchando este video, este audio. Estamos con el episodio 2, que nos acompaña nuevamente el licenciado José Deslarmes, psicólogo clínico y comunitario, 16 años en el Pirovano, ya lo explicó en el episodio 1. Y hoy vamos a terminar con la parte 2, este episodio 2, donde va a hablar José sobre la salud integral compartida. José, arrancamos. Hola, ¿cómo te va, Julián? ¿Cómo le van a los que nos están escuchando? Hola, bien, bien, bien. Bueno, por empezar quiero terminar con, de alguna manera, redondear lo que habíamos hablado ayer y fijar alguna cuestión puntualmente que tiene que ver con lo territorial que estamos hablando entre todos nosotros. ¿No es así? Entonces, voy a retomar el gráfico de ayer. Estábamos hablando de la salud integral compartida, ¿sí? Es decir, la relación que hay desde la relación entre el cuerpo, el estado anímico y los vínculos vecinales, y cómo eso tiene como eje fundamental el tema de la vida y el anidamiento, la nutrición y el enraizamiento en un territorio. Cuando estamos hablando de enraizamiento en un territorio, lo primero que me interesa hacer hincapié, continuando lo de ayer, es hablar de un territorio particular que es en el que estamos la mayoría de los que estamos escuchando acá esta conversación y que fija parámetros de nuestra vida. Entonces voy a plantear esto que está acá. Es decir, en la ciudad de Buenos Aires o tenía antes lo que se llamaba zonas sanitarias. Estaba dividido en 5 zonas sanitarias. Es decir, el gobierno de la ciudad tiene obligación, como cualquier gobierno de cualquier territorio, de velar por la salud integral de toda su comunidad. Hay una ley, es la ley 153, que hace relación directamente, específica, una ley de la ciudad de Buenos Aires, número 153, que habla de la necesidad de atender las demandas y las necesidades de cada uno de los habitantes. Es decir, cada uno de los habitantes tiene que ser cuidado por su gobierno, ¿sí? Ley 153. Y hay otra ley, que es la 448, que es de la ciudad de Buenos Aires, que hace relación con la salud mental. Al margen de que hay otra ley nacional, que es la 26657, que se refiere a lo mismo. Pero vamos a lo concreto. Esa zona sanitaria está compuesta fundamentalmente por 3 comunas: la comuna 7, la 8 y la 9. Donde tienen características diferentes. Fijémonos, por ejemplo, la cantidad de mujeres que hay en cada una de esas comunas son 51,5% de mujeres en la 7, 52,3% en la 8 y 53,8% en la 9. La cantidad de varones son 48,5, 47,7 y 46,2. Quiere decir que en las 3 comunas, particularmente nosotros estamos hablando de la 8, hay una predominancia de mujeres. Bien. Pero también tenemos otras características que analizar, porque estamos analizando de los seres humanos concretos que vivimos en ese territorio. Los niños de 0 a 9 años son el 8,5% en la 7, en la 8 el 16,3% y en la 9 el 13,1%. En cambio, fíjense entonces que predomina la 8 notoriamente, duplica los nacimientos con relación a la 7, 8,5 y 16,3. Entonces quiere decir que hay mayor cantidad de niños. De 10 a 19, también en la 8
predomina porque hay un 17,9% y un 12, en la 9 y 13,7 en la 7. Fíjense que de 20 a 69, en cambio, la 7 y la 9 tienen 65,3 y 61,5. En cambio, la población de 20 a 69 años en la 8 es de 56. Quiere esto decir que hay mayor cantidad de niños y de jóvenes que de personas entre 20 y 69. Tenemos menos ¿Sí? expectativa de vida, José. Sí, pero además hay una mayor atención que hacer a esos jóvenes que tienen que armar su futuro. Tengo obligación de prever cómo van a crecer y cómo se van a alojar y acceder a la educación y a la salud y al trabajo, porque ese 17,9 significa que a partir de los 20 años, podríamos decir, van a tener que entrar en el mercado laboral. Exacto. Y entonces, ¿cuáles son las posibilidades de darle una posibilidad de trabajo? Porque si no se desarrolla en su trabajo, todo lo que estuvimos viendo ayer sobre la salud integral compartida se va al tacho. Porque si no tiene una vivienda y no tiene acceso a alimentos sanos, ¿sí? El anidamiento se quiebra. Y entonces tiene que irse a otro lado donde pueda tener su desarrollo. Fíjense a su vez que la población de más de 70 años en la Comuna 8 es del 9%, la menor de todas las de las otras dos comunas. ¿Se entiende? Sí. Entonces, esto es sumamente importante porque también tenemos que prever qué pasa con la población adulta. A su vez, fíjense otra cuestión que tiene que ver, que es importante, con el tema de la educación. Porque ahora vamos a hablar del aspecto laboral, del aspecto cultural y del aspecto económico, ¿sí?, que hace a la salud integral. Por eso quiero plantear esta situación de entrada, para saber que no estamos hablando en el aire. En la Comuna 8, que es la que me interesa que analicemos hoy, pero de paso la ubicamos en su contexto de la unidad de la zona sanitaria número 2, ¿sí? La Comuna 8 tiene los primarios incompletos, es del 9,4, más incompletos que los primarios de la 7 y de la 9. Pero quiere decir que porque son analfabetos o porque han desertado, no. Es porque hay mayor cantidad de niños. Si hay mayor cantidad de niños, lo están cursando. No es incompleto porque lo abandonaron. Es incompleto porque están en medio de la cursada. Todavía no lo han completado. Van camino a completarlo. Y entonces, fíjense, en colación con esto, que el 23,9% tiene el primario completo. Supera, casi duplica a la Comuna 7. Y supera también a la 9. Quiere decir entonces que hay muchos niños que ya han superado el primario, más que el otro, pero porque tienen fundamentalmente más cantidad de niños. En cambio, en el conocimiento superior, los incompletos son el 10% en la Comuna 8 y los completos el 9%, mucho menor que en los demás. ¿Pero por qué? Porque todavía no han llegado a la edad de una educación superior, no porque han abandonado. En cambio, sí me preocupa, ¿sí?, que en la Comuna 7 el 16,8 y en la 9 el 14,9 tienen los primarios, la formación superior incompleta. ¿Está? Bien. ¿Por qué tienen el mayor porcentaje de completo? Casi el 30% y casi el 18% entre la 7 y la 9. Casualmente porque tienen mayor población vieja. Si nos fijamos arriba, tiene mayor población vieja. Entonces, eso se condice con esto que está abajo. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bien. Sí, aparte, Entonces, aparte yo ahí no sé si vos tomaste en cuenta también en el análisis que vos haces,
el tema de vacantes y establecimientos, que en la 8 es todo un tema. Bueno, casualmente, por eso lo estoy planteando. Porque esto implica una necesidad imperiosa. Si yo tengo la estadística, sé cuántas personas van a necesitar escolaridad. Entonces yo tengo como gobernante, como jefe de la comuna, tengo la obligación, es una obligación de función pública, de la tarea que cumplo, de prever de que hayan vacantes para toda esa población. ¿Por qué? Porque yo acá estoy trabajando sobre números concretos que hace una cantidad de población que tiene que ver con el censo del año 11. ¿Sí? Ahora, en el último censo, nosotros hemos pasado, y hay que hacer un análisis particular, porque en 10 años de 187.200 habitantes que había en la Comuna 8, ahora tenemos 230.000. Sí. Es decir, que aumentó en más de un 20% la población. Entonces, eso tiene que ver también con los nacimientos. Eso quiere decir que entonces hay mayor necesidad de escolaridad. Entonces quiere decir que tengo que prever que tiene que haber más aulas para la capacitación. Exacto. Y va a haber más jóvenes que van a entrar en la actividad laboral para mantener su familia, para no tener que ser dependientes. Entonces tengo que crear fuentes de trabajo para que esos jóvenes tengan la posibilidad de realizarse. Y entonces acá me paso al otro cuadro, ¿se entiende? Sí, perfecto, se entiende perfecto. Ok, eso también tiene que ver con lo que habíamos planteado con respecto a lo que está allá, ahí, que es que nosotros en la Comuna 8 no tenemos hospitales. Y si nosotros hoy acá estamos mostrando que en la Comuna 8, último censo, dice que hay 230.000 personas, si está atendido por 8 CESAC, quiere decir que cada CESAC tiene que atender a 80.000 personas. Sí, un poco difícil, te digo. Bueno, pero, a ver, yo soy gobernante, yo tengo que prever eso. Y yo, ciudadano, tengo que prever de que eso se cumpla. Es decir, si somos 80.000, si repartimos la población entre los 8 CESAC, tiene que tener la capacidad de atender a 80.000. ¿No tiene la posibilidad de atender a 80.000? ¿A cuántos? No me puede decir que va a atender nada más que a 5.000 personas. Pues sería una aberración absoluta. 80 de 80 atender nada más que a 5 es una aberración. Yo tengo que prever una atención no solo educativa, sino sanitaria de mi población. No estoy hablando en abstracto. No, ¿sí? Bien, paso a otro tema. ¿Sí? Porque esto va quedando para que lo pensemos, lo hablemos y lo profundicemos. ¿Sí? Bien, vamos al otro tema. El sistema integral de salud, estamos diciendo, atender todos los aspectos que confluyen en la construcción de una salud de manera compartida, no individualista, porque entonces el ser humano necesita un vínculo con los otros para crearse sano, para desarrollarse sanamente. Necesita tener una actividad laboral. ¿Y por qué? Porque no tiene que depender, él tiene que ser capaz de acceder a un trabajo de manera protagónica. ¿Por qué de manera protagónica? Ahora enseguida lo vamos a ver. Tenemos que acceder también a una cultura histórica integral. Una cultura no alcanza con aprender a sumar y restar. Tengo que ver cómo se ha ido desarrollando la historia de mi comunidad, porque la cultura implica acceder a los valores de la comunidad desde siempre, desde la historia, porque, a ver, mi abuelo incidió sobre mi padre sobre mí, yo sobre mis hijos sobre mis nietos. Exacto. Entonces nos tenemos que ir transmitiendo cultura y vivimos dentro de un sistema económico determinado. Entonces, esta economía
tiene que estar al servicio del desarrollo de esos 230.000 habitantes que hay en la Comuna 8. ¿Qué hablamos cuando hablamos de aspecto laboral? ¿Qué decimos cuando hablamos de cultura? ¿Y qué queremos decir cuando hablamos de economía? Vamos a hacerlo relativamente sintético porque esto da para mucho, pero yo por lo menos quiero hacerlos anunciados para no quedarnos en vaguedades. ¿Está? Bien, cuando hablamos de aspecto laboral, estamos hablando de la posibilidad de un trabajo que puede ser singular, el que yo hago por mi cuenta, o un trabajo compartido. ¿Pero qué es el trabajo? El trabajo es la transformación. Yo agarro una madera, la corto en trozos y armo una biblioteca. Agarro varias maderas de otra característica y armo una silla. Agarro harina, huevo, agua y armo una pizza o una torta. Si le pongo levadura y la levadura cumple otra función. Le pongo, pero para eso también necesito tomate, ¿sí? Y orégano y queso. Entonces quiere decir que yo tengo que poder producir el orégano, la harina, la manteca, el queso. Entonces los ámbitos de trabajo pueden ser un trabajo primario, que es un trabajo de producir lo agropecuario, un trabajo secundario, que es un trabajo tecnológico, es un trabajo industrial, el proceso de industrialización del grano de trigo para que se convierta en harina, y puedo poner una planta que produzca postres o una panadería, y entonces ya tiene que empezar a industrializarse, ¿sí? Y yo puedo hacer un trabajo de servicio. ¿Por qué? Porque eso tiene que ser vendido, tiene que ser difundido. Tengo que contabilizar cuántas bolsas de harina voy a tener que comprar. Es decir, como en mi casa. Yo en mi casa somos 4 personas, tengo que calcular la comida para 4 personas, tenemos que hacer distintas compras, si somos 2, si somos 4, si somos 8. En una empresa lo mismo. Se tiene que prever la organización de esos 3 ámbitos de trabajo. ¿Sí? Bien. Pero a su vez, esos trabajos tienen otra característica personal. Ese trabajo que yo hago, ese joven de 20 años que decíamos recién que tiene que acceder al mercado laboral, va a elegir un trabajo que le gusta o el que haya. Va a elegir, claro, tipo de trabajo. A ver, una cosa es el que me gusta, quiero hacer mecánica, y lo único que conseguí es de barrendero. O, con todo el respeto, ¿no? Vamos, porque si el barrendero no hace su tarea, tenemos problemas probablemente de generación de infección, porque es un proceso de higienización de las calles y de las veredas y de la ciudad. Ojo al parche, que no es un trabajo menor. Estamos diciendo, no estamos denigrando un trabajo por otro, estoy hablando del gusto que tengo. O por ahí quiero ser barrendero y consigo laburo de mecánico. ¿Y cómo hago para hacer ese laburo? Otra característica en el tipo de trabajo. El trabajo va a ser un trabajo circunstancial que me va a durar 15 días, voy a tener laburo para todo el año. ¿Por qué? Porque mi perspectiva, ¿me podré hacer un contrato de alquiler? Si es un laburo por 15 días, no puedo hacer un contrato de alquiler. Si tengo un laburo permanente, puedo hacer un contrato de alquiler, puedo tener una vivienda. Eso que decíamos antes, una vivienda para hacer un anidamiento. Y el trabajo que yo voy a tener es cercano o lejano. Voy a poner un caso concreto. Un caso concreto. Es decir, dos casos concretos de mi propia vida. Yo fui obrero en Pirelli. Pirelli quedaba la fábrica, hay una fábrica que está en Matadero, ¿sí? Pero tiene otra planta que está en Bellavista. Yo laburaba en Bellavista. ¿Dónde vivía José? En Valentín Alsina. Yo vivía en Valentín Alsina, me tenía que ir de Valentín Alsina, me tenía que ir a Bellavista.
hora y media de laburo, de viaje. Media hora antes que tenés que entrar. 2 horas de ida, 2 horas de vuelta. Turnos de mañana, tarde y de noche. Rotativos. Entonces eso te descoloca el sistema de vida. Otra, viendo en Valentina Alsina, trabajé en Campomar. ¿En qué fábrica? ¿En la que está en Valentina Alsina o en Avellaneda? No. No tuve la suerte de, justo vivo en Valentina Alsina, engancharle el laburo en Valentina Alsina. Loco, hubiera trabajado a 20 minutos de mi casa. Una bicoca. No, en Belgrano. En Belgrano. Me tenía que ir a Pompeya y en Pompeya tomar el colectivo que me llevase hasta la fábrica. Entonces eso incide, porque cuando vos terminás de trabajar, en el turno terminás de trabajar a las 10 de la noche, llegás a tu casa a las 12. Alguna vez me quedé dormido y fui a parar con el colectivo que vivía en Valentina Alsina, me fui hasta La Noria. 2 veces. Porque después cuando me volví a quedar dormido, seguí de largo hasta Pompeya y en Pompeya tuve que volver a tomar un tercero ahí sí me quedé agarrado del pasamano y hasta para no dormirme. Ahora, esas son condiciones concretas de laburo. Cuando hablamos del aspecto laboral protagónico, lo laboral protagoniza el desarrollo de tu salud integral compartida. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, aparte te impide el vínculo familiar también, o sea, que es importante. Por supuesto, olvídate. Y el descanso. Olvídate. Imagínate turno rotativo para aquellos vecinos que tengan turno compartido, los compadezco a ellos y a la familia. Porque cuando estás a la mañana, a la tarde es a la tarde, a la noche es a la noche. Y cuando yo era chiquilín, iba a decir Botquija, cuando yo era chiquilín, a mi padre lo veía los fines de semana, porque se iba a las 5 de la mañana, a 6, y yo me levantaba a las 8, 7, 8 para ir a la escuela, y me acostaba a las 10 de la mañana y el viejo venía a las 11 de la noche. Entonces, ¿dónde está la paternidad? Es decir, ¿qué sostense tenés vos como afecto que te contengan? ¿Cómo haces vos para tener la caricia de un hijo? Igual bien, ahí tenés algo importante, que vi, registrado y no registrado y la jubilación. Bien, hay otro tema que es el tema, muy buena la acotación, qué buena vista que tiene usted, Julián. Está el trabajo registrado y está el trabajo no registrado. En el trabajo registrado, yo voy a poderme jubilar y yo hago un aporte y el patrón tiene que hacer otro aporte obligatoriamente para poder garantizar la vida de ese ciudadano cuando deja de trabajar. Porque si no, estamos pensando que el ser humano es una máquina. Y entonces cuando una máquina no sirve más, la tirás y conseguís otra. Y eso no es humano. Humano es poder hacer de que el que tiene más años, que tiene una cierta experiencia, como hacían nuestros pueblos originarios de todo el mundo, eran los que cuidaban la educación de los hijos, porque ellos han tenido que participar en todos los fenómenos de la vida de la comunidad. En cambio acá, y lo ponemos en un geriátrico, y en una de esas me olvido que existe y voy una vez cada 6 meses, y ahí se queda y no sirve para nada esa persona. Y entonces nos deshumanizamos. Ahora, si esa persona tiene, para desgracia, un trabajo no registrado, cuando llegue a la vejez, no tiene garantía de vida. No tiene. ¿Por qué? Porque el trabajo no registrado no es legal. Porque el sistema
de trabajo y de legislación, por lo menos constitucional en la Argentina, significa que todas las personas tienen que tener un trabajo registrado porque por la Constitución tienen que garantizarle un sostén de su vida a través de los aportes que hace durante el trabajo registrado, que hace él y que tiene que hacer el que lo contrata. Está hecho, es una disposición para garantizar la vida de los adultos que se jubilan. En cambio, cuando la persona hay un mercado negro y tenés que trabajar en negro, es para evitar que haya aportes. Y entonces te dicen, sí, yo te doy un mango más, perdón, un peso más en tu salario y no aportás. No, yo quiero que usted aporte. Porque yo voy a tener 80 años, 70 años, 65 años, y yo necesito poder vivir cuando no soy población activa. ¿Está? Bien. Hablando de la cultura, estamos hablando que primero planteémonos qué es la cultura. Y la cultura es la historia de una comunidad. Implica un saber colectivo. Y cuando hablamos de un saber colectivo, estamos hablando del saber familiar y del saber social. La primera historia que nosotros tenemos es cuando somos niños y nos dicen quién es papá, quién es la tía, quién es el abuelo, quién es el perro. Es decir, nos dicen un montón de cosas que tienen que ver con el ambiente que nos rodea. Esto se llama silla, esto se llama mesa, esto se llama pantalón, esto se llama chupete. Yo no entiendo nada, bebé. Dicen, ¿querés el chupete? El pibe no puede entender qué es un chupete. Pero empieza a registrar de que, aunque no lo entienda, empieza a registrar de que hay algo que se llama chupete. Entonces empieza a incorporar un código. Porque no es lo mismo chupete que la madera. Y luego cuando empieza con la papilla, no es lo mismo la papilla con la cuchara y cómo hace para manipular la cuchara. Entonces, hace 30, 40 años atrás, murió una persona que se llamaba Piaget y decía que el primer conocimiento que tenemos es el sensorial y el motor. Lo que nos llega a través de los sentidos, el tacto, el chupeteo, el movimiento. Cuando estoy gateando, que ya no estoy en brazo, me desplazo para llegar hasta un objeto. Primero me tengo que sentar, después empiezo a gatear y me desplazo a través. No me explican qué es el espacio o qué es el tiempo. Yo capto en la panza y en los brazos y en las piernas lo que es caminar en 4 patas por el piso. Y el tiempo que tardo en llegar a un objeto que quiero. Tiempo y espacio lo capto sensorialmente en el cuerpo, luego lo interpreto. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Y a medida que voy avanzando en las edades, paso de los saberes, el primero dije entonces es el sensorio motor, paso por los conocimientos primarios, secundarios y terciarios, pero antes fui apuntalado porque las personas que estaban arriba me dijeron, no podés bajar el cordón, no te podés subir en la silla porque te caes. Porque te caes, no porque sos un tonto, porque todavía no tenés estabilidad. Todo eso no me lo pueden explicar, pero me lo dicen y me ayudan para que yo no me lastime. Y si me lastiman, me agarran en brazos porque necesito un afecto que me permita superar la frustración del dolor. El afecto permite superar el dolor. Porque lo más jorobado que hay en el dolor es sentirte desnudo, sentirte solo, sin acompañante, sin alguien que te apuntale. Y cuando queremos hacer una pared, hacemos un andamio y apuntalamos la pared. Y tenemos que poner vigas para que la pared no se venga en banda.
y eso lo necesitamos los humanos. Eso es un saber histórico, es de siempre. Entonces los primeros conocimientos los tengo en la escolaridad primaria, y en la secundaria ya empiezo a comprender como adolescente qué pasa en la sociedad secundaria. Y luego cuando llego a los 18 años y tengo que entrar en la terciaria, entraré al aprender un oficio, o aprenderé una actividad técnica, o aprenderé una carrera universitaria o una especialización. ¿Por qué? Porque tengo que desarrollar mis capacidades luego en un aporte a la comunidad, por la cual voy a recibir una paga para poderme desarrollar como persona. Y entonces acá me quiero trasladar a un pequeño detalle que habíamos hecho antes. Cuando yo dije que en la comuna 8 tenemos 16,3% de niños. ¿Saben cuántos niños son en nuestra comuna, en la comuna 8? 37.300. ¿Tenemos vacante para 37.300 pibes de 0 a 9 años? Es complicado conseguir. De 10 a 19 hay un 17,9%. Sobre 230.000 habitantes hay aproximadamente 40.000 jóvenes que van a entrar en el mercado laboral. ¿Están creados los 40.000 trabajos para que esos jóvenes no se sientan inútiles? Está complicado el número, te digo. Y entonces, y entre 20 y 69, que es la población activa, son 138.600 personas. ¿Tenemos toda nuestra población ocupada en 138.600 trabajos? A ver, yo me lo tengo que plantear como vecino. Yo quiero que tengan trabajo los 138.600. Y las personas de más de 70 años, el 9% de 230.000, son 21.700. Esos abuelos que tienen que más de 70 años, que se tienen que haber jubilado, tienen 21.700 la posibilidad de acceder a su medicación y a un lugar donde vivir sus últimos años, y sentir que su vida ha sido digna. Bien, acá estamos en un tema. Complicado el tema. Bien, pero a su vez es un desafío hermoso, Julián, porque, a ver, acá no es una cuestión de piripipí, acá es una cuestión de que tenemos que buscar que esas cosas las logremos. Números concretos, yo no quiero hablar en el aire. Yo quiero hablar en números concretos. Mi población es esta. Yo quiero que mi población viva mejor. Entonces acá entro en el último aspecto que quería tratar, que es el aspecto de la economía. ¿Sí? Está, pero me salté una cosa. Y vuelvo. Entonces doy un pasito para atrás. ¿Qué es las artes dentro de la cultura? ¿Qué es? ¿El arte es algo sofisticado para alguien que le sobra la plata? No. Los niños, cualquier persona, tiene que poder realizar arte cuando pinta, cuando juega. A ver, algunas de las jugadas del partido de ayer fueron históricas. Las atajadas de Dibu Martínez fue arte para agarrar la pelota. ¿O es un paquete que se tiró y la pelota le pegó de casualidad a él? No era una bolsa de papa. Se tiró artísticamente hacia donde iba a ir una pelota, hacia donde él suponía que iba a ir. Creó arte. También hay un arte deportivo. ¿Se entiende? ¿Está? Sí, perfecto. Bien. Entonces, también hay mucho. Por ejemplo, miren, esto que está acá. Ahí vienen los diseños de José. Bueno, ¿saben qué son esto? 2 cajitas de remedio unidas
y simbolizan simboliza los trenes, el tren argentino. Y miren lo que dice acá arriba. Sigamos. No sé si se llega a ver. Sigamos. Avanzando. Entonces vos al tren tuyo que haces con 2 cajitas, ¿la ves? La cajita. Sí, se ve perfecto. Bien. Esa cajita vos simbolizás tu tren y cuál es la idea que tenés, que tiene que tener ese tren, de que tenemos que ir avanzando. Bien, entonces ahí estás poniendo consignas culturales, estás transmitiendo educación. ¿Se entiende? En un juego, eso es arte. ¿Está? Bien, entramos en la cuestión económica. La cuestión económica voy a tratar de ser lo más breve posible. Simplemente lo que me interesa es señalar pequeños puntos que tienen que ver con, no con un curso sobre economía, sino cómo eso incide en una salud integral que tiene que estar compartida. La economía tiene que estar al servicio del desarrollo humano de toda la comunidad. ¿Sí? Entonces, la economía, lo primero que tiene que hacer, 2 aspectos que podemos ver, es uno, que hay un aspecto individual o singular y hay un aspecto que es colectivo. Uno es la tarea que yo hago y otra la repercusión que eso implica sobre la comunidad. Un colectivero o una colectivera transporta cientos de personas de un lugar al otro, que van de una escuela a su casa, de la casa a un trabajo, o a hacer una compra, o a visitar a un familiar, o ir a ver un espectáculo, o ir a una escuela. Es un servicio que se le está prestando. Servicio individual, que hace la persona que maneja. Pero el conjunto es transportar al resto de las personas. ¿Sí? ¿Está? Perfecto. Bien, transportar al resto de las personas. Bien. Pero hay diferentes tipos de trabajo. Y entonces a mí me interesa que tengamos en cuenta todos los trabajos que hay. Básicamente. Primero de todo, hay una recolección primaria. Es decir, tengo que cosechar vegetales para consumir, o criar un animal para consumir. O tengo que hacer una tela. La tela se hace con fibras de algodón o sintética, pero hay que poder recogerla, la materia prima. Y con eso se hace la producción. Es decir, ese hilado lo convierto en tela. Dije antes que yo había trabajado en Campomar. Bien, mi tarea era de llevar el hilado a cada una de las máquinas que tenían que hacer las bobinas, y las bobinas de hilado iban luego a los telares, donde se hacían las telas. Yo lo que hacía era repartir las bobinas, y las bobinas después iban a parar a los telares, y de ahí salía la tela confeccionada, por en este caso por Campomar. ¿Está? Es decir, que eso tenía una transformación. Quiere decir que hay un valor agregado. Fue transformado. ¿Por qué se transformó ese hilo o esa cosecha de algodón? Se transformó por la mano de obra del ser humano y por la tecnología. Entonces necesito el trabajo humano y el trabajo de la maquinaria. Que a su vez la maquinaria es un trabajo humano porque fue inventada por un humano. No vino en ningún ovni. ¿Está? Bien. Eso luego tiene que ser distribuido. ¿Sí? Y la distribución puede ser una distribución local o nacional, o esa distribución puede ser enviada al mercado internacional. Es decir, al mercado global y la exportación. ¿Estamos? Bien. Entonces, todo lo que se hace en esa distribución local y la exportación, a ver, no puede ser que en la economía de un país un grupo sojero me ponga la condición de que si el país necesita dólares para desarrollar su economía integral para todos los ciudadanos, y yo lo apriete y le digo, los dejo en los hilos bolsa y que venga a recogerlo Magoya porque yo no lo voy a entregar. Eso es egoísmo.
Eso es egoísmo. Es que un grupo se acaparó la producción con ese valor agregado y extorsiona al resto de las personas. ¿Cómo se hacía antes el intercambio? A través de la venta. Originariamente el intercambio se hacía a través del trueque de los productos. Te doy 1 kilo de harina, dame una zapatilla, un par de zapatillas o una remera, porque vos fabricás remera, yo fabrico harina. Se truequeaba. Hace 20 años atrás, en pleno conflicto económico en el 2001, volvimos al trueque y en todos lados se truequeaba. Yo hacía una torta, hacía una pasta frola y la truequeaba por algo que yo necesitaba, unas zapatillas para el pibe. ¿Está? Sí. El origen del intercambio fue el trueque. Pero luego se impuso una moneda para facilitar la comercialización. Pero luego la moneda se convirtió en un producto, como si fuera una zapatilla o una remera, y entonces te venden el producto moneda. Y te venden el producto moneda y te dicen, vos necesitas comprarte una heladera, bueno, yo te la vendo, te vendo la guita, te la presto a una financiación, a un porcentaje. Y entonces yo tengo que pagar por la moneda que me prestan, que no tengo, para poder tener una heladera. Y ahí comienzan los problemas. Y ahí empieza que esa financiación no está al servicio del desarrollo colectivo, sino que está destinado a la venta, a la renta. Entonces se plantea una cuestión: ¿qué es el capital? Entonces el capital, ¿qué función cumple? ¿El desarrollo integral de la comunidad de los seres humanos que viven en esa región? ¿O solamente el capital es una mercadería, moneda, solo lucrativa? Ahí tenemos que verlo el tema. Pero tenemos que diferenciar que hay dos tipos de capital. Hay un capital que es el capital laboral que yo tengo, mi capacidad de hacer un valor agregado y que cumple la finalidad del desarrollo humano. Y otro es el capital financiero, que es extorsivo porque lo único que le interesa es la renta. Entonces, cuando yo quedo atrapado en la cuestión de la renta y la mezquindad, esa situación económica actúa sobre mi salud integral y me hace pelota, me hace mal, me hace daño, me enferma. ¿Se entiende? Perfecto. Me enferma. Es decir, esta mezquindad del mercado financiero, el haber endeudado al país, hace que estemos atrapados en el mercado financiero. Y en vez de destinar la ganancia que produce el trabajo de todos los argentinos o de los vecinos de Lugano y de la Comuna 8, de Lugano, de Villa Riachuelo, y de Villa Soldati, ¿sí? En vez de destinar todo eso a mejorar la comunidad, es para poder levantar las deudas que tenemos. Entonces yo compro, me hago un ranchito y después resulta que tengo que ir pagando un montón de intereses, y si no me dan crédito bancario, tengo que caer en los prestamistas individuales que me revientan. Y entonces, no solo que me estreso, sino que me destruyo como persona. Todas estas cosas que nosotros hemos ido viendo, si yo entonces no puedo tener acceso a una habitación, si no puedo tener acceso a una nutrición sana, se me resquebraja la estructura familiar. Y si se resquebraja la estructura familiar, se resquebraja el sistema anímico de las personas. Me peleo con mis vecinos y mi cuerpo se empieza a deteriorar porque empiezo a respirar mal y mi cuerpo no se oxigena. Vivo en la
problemas gástricos. A ver, no puedo dormir. En vez de dormir mínimamente 7, 8 horas, duermo de a 5 horas por día. Entonces no descansan. No tengo espacio para la recreación y la parte lúdica. Es perder tiempo. ¿Cómo se te ocurre ir a jugar a la pelota? ¿Cómo se te ocurre ir a bailar? ¿Cómo se te ocurre ir a ver, qué sé yo, cualquier cosa? Te autodestrozás como ser humano. A ver, José. Entonces no hay prevención del desarrollo de la vida humana. Sí, Julián. A ver, girá si podés la camarita, así te vemos. Sí. Te iba a decir que ahí volviste a girar para la cámara de atrás. Ahí se te ve perfecto. Sí. Te iba a decir que el desarrollo que vos hiciste en este episodio, porque tenemos el episodio 1, este es el segundo episodio, el desarrollo que vos haces al final de este episodio es la clave de por qué muchas personas sufren determinados tipos de problemas de salud, ¿no? O sea, ataques cardíacos, ataques cerebrovasculares. O sea, vos marcaste la palabra estrés, la presión que hay, la autopresión que hay, ¿no?, en todos nosotros por tener que cumplir determinados objetivos que este sistema que vos ahí estuviste explicando, ¿no? Entonces yo lo que te invitaría es que hagas la conclusión de este segundo episodio y que le explique lo que va a venir en el siguiente episodio, en el tercer episodio. Bien, perfecto. Voy a empezar por lo segundo. Voy a empezar por lo que sí. Hemos hecho un pantallazo de todo lo que está acá. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo eso repercute dentro de nuestro cuerpo y dentro de nuestro estado de ánimo? Eso es lo que vamos a ver en el siguiente episodio. Es lo que vamos a hacer en el siguiente episodio. Entonces voy a mostrar simplemente algo muy pequeño a nivel introductorio, como para que vean. Miren, la personalidad nuestra se desarrolla en esas 3 esferas que están ahí: la roja, la verde y la celeste. Y eso genera un intercambio con otra persona que también tiene esas mismas características. ¿Sí? Tiene unas ganas de vivir, tiene un cuerpo y tiene una cultura que le llega. ¿Sí? Bien. No diga más nada. ¿Cómo? No diga más nada. No, bueno, no anticipe más. No. Digamos, eso, de alguna manera, la confluencia de esas 3 cosas va a decir lo que soy yo, cada uno. Lo que es cada uno. ¿Sí? Bien. Tenemos que ver cómo todo esto repercute en nosotros. Y entonces lo vamos a ver con todo este material que está acá. Vamos a usar una serie de materiales que están ahí, cómo se combinan esas 3 círculos, cómo eso que está ahí, qué función tiene dentro de nuestra integridad. Y sabiendo que en torno a nosotros hay personas que trabajan, hay figuras emblemáticas de nuestra cultura, como Mafalda, que tiene un montón de simbolismo, ¿sí? Ese trabajador y este eternauta que está acá, ¿sí? Entonces, vamos a hablar entonces ahora de qué es la salud solidaria. Bueno, pero pará, cerrame el episodio 2 y después arrancaremos con el otro. Eso es lo que vamos a hablar. Dale. Eso es lo que vamos a hablar. Para hablar de eso, entonces, hoy hemos visto características que tiene nuestra comuna y las comunas vecinas con las cuales conformamos la zona sanitaria número 2. Con números concretos, ¿sí? 37.300 pibes, 40.000 jóvenes, 138.600 población activa, 21.700 adultos mayores. ¿Sí?
concretos, números concretos, hemos hablado, ¿sí? Y entonces, ¿qué rol ha tenido en la salud integral compartida con otros? ¿Qué ha tenido que ver el trabajo protagónico, el trabajo de cada uno, con sus diferentes tipos de trabajo? ¿Qué ha pasado qué pasa con la cultura en sus distintas manifestaciones de la cultura? ¿Sí? ¿Y qué pasa con la economía? ¿De qué manera se ha distorsionado y en vez de procurar un desarrollo de todas las personas, individual y colectivamente, se ha caído o intentan caer en presionarnos a una mentalidad rentista? Bien. Vale lo que cuesta la guita, lo demás no vale nada. No vale nada. Para nosotros sí vale la vida. La vida es lo que vale y queremos defenderla. Girá la cámara, José. Bueno, ahí volviste a girar la cámara, ahora sí. Bueno, este es el final del segundo episodio con el licenciado José Deslarme y vamos a hacer el tercer y último, así que esperamos que nos sigan, que lo compartan. Y yo nuevamente te vuelvo a agradecer, José, que hayas estado en el día de hoy con nosotros en la Comuna 8 de manera virtual y explicando todos estos detalles que en el siguiente episodio va a tener ya el desenlace final de por qué fuiste explicando la parte 1, la parte 2 y por qué vamos a terminar en el episodio 3. ¿Te parece? No, vamos a ver, más que por qué, vamos a ver cómo estas cosas repercuten en nosotros. Exactamente. En nuestra interioridad. Exactamente. ¿Sí? Y que tenemos que apostar a la salud, a la construcción de salud y no a resolver enfermedad, porque la enfermedad la podemos de alguna manera neutralizar. Te mando un saludo, José. Cuídate. Igual para todos ustedes, para vos en particular y para todos los que nos están viendo. Escuchame, un abrazo José, grande. Pará, y si alguien se quiere contactar con vos, ¿cómo hay que hacer? ¿Un correo? Mirá, ¿Un correo electrónico? Sí, tengo un correo electrónico. Bueno, dale, decilo. José Deslarmes @yahoo.com.ar. Bien, lo vamos a colocar ahí abajo para que aparezca en el video y para que las personas que estén interesadas en contactarse con vos lo hagan. ¿Te parece, José? Bien, bien. Dale, Te mando un abrazo. Un abrazo, cuídate. Nos Chao, vemos. hijo. Chau, chau. Hasta luego.